Hola, el día de hoy vamos a hablar un poco en torno a lo que son la creación de los organismos internacionales que se dieron posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Y es que estos organismos internacionales aún tienen vigencia y de alguna manera se proponen la idea de poner cierto orden en nuestro mundo. De entrada, se va a fundar un organismo cuya función iba encaminada a precisamente resguardar el orden y la paz en el mundo. En una primera etapa van a ser solamente 52 países los que se adhieren, actualmente son 192. Y bueno, nos referimos a la Organización de las Naciones Unidas, que es conocida por sus siglas como la ONU, la cual precisamente lo que les mencioné buscaba esa iniciativa de establecer un organismo en el cual pudieran poner un freno y fin a lo que fueron estos conflictos armados de orden mundial que fueron la Primera y Segunda Guerra Mundial. Algo que también era como antecedente fue la Liga de las Naciones y la Sociedad de las Naciones, que fueron, digamos, como que el preámbulo, lo que hubo previamente a que se fundara esta organización. Mencionaba, es una organización internacional de Estados-naciones fundamentada en el principio de igualdad y de soberanía. Según la Carta Fundacional, es decir, cuando se funda la Carta de las Naciones Unidas, entró en vigencia a partir del 24 de octubre de 1945, por ello que los días 24 de octubre se festeje en nuestro país esta conmemoración, ¿no? A lo mejor recuerdan que en el preescolar ese día los vestían de algún país o llevaban una bandera, pues lo que conmemoraban ese día era precisamente la fundación de la ONU. El objetivo principal y primordial es mantener la paz y seguridad internacional, asimismo fomentar los lazos de unión y amistad entre los países miembros. Se ha buscado que cada vez sean más países los que se adhieran, a la vez lo que se busca es frenar los desacuerdos que pudiera haber entre naciones, de manera que solamente queden en conflicto y tratar de que no se lleguen a conflictos armados, es decir, que no se llegue a procesos de guerra. Sin embargo, bueno, actualmente en el mundo todavía hay varias guerras que se están disputando. Como les decía, en un principio fueron, bueno, en este caso 51, más adelante, en ese mismo año llegan a los 52 miembros. Y parte de los compromisos adquiridos por estos estados miembros es cumplir con sus obligaciones como nación, en donde asumen resolver disputas internacionales por medios pacíficos, suprimiendo amenazas y usos de la fuerza. Se establece las oficinas de la ONU en Estados Unidos. Sin embargo, lo más irónico es que Estados Unidos es uno de los principales países que ha continuado haciendo intervenciones en diversos países utilizando como estrategia las armas y la guerra. Entonces, esa es la parte irónica, que a pesar de que sus oficinas de ONU se encuentran en Estados Unidos, bueno, es una nación que no ha respetado del todo las funciones de este organismo, en el que ellos también forman parte y están adheridos. Uno de los pasos más importantes de la historia de la ONU fue en 1948, en el cual se estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hacen a la esencia y dignidad del ser humano. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la Revolución Francesa y que sus principales ideales que venían de la Ilustración eran la libertad y la igualdad? Aquí es en donde se van a ver reflejado, en la fundación y creación de todos estos organismos internacionales. Y bueno, aquí retoman precisamente esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, pero ahora establecidos como derechos humanos, en donde entramos con equidad e igualdad, tanto hombres como mujeres. Ahora bien, no solamente se funda la ONU como un organismo aislado, sino que se empiezan a fundar también otros organismos. Entre ellos tenemos a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, quien pues precisamente en estos tiempos de pandemia está jugando un papel primordial y muy importante. Ellos establecen normas de salud internacionales y vela por el cumplimiento de los mismos, ofrece liderazgo en temas esenciales sobre la salud en el mundo entero y participa y propone alianzas sanitarias cuando es necesario. Igualmente son encargados de
de difundir cuestiones en torno a la medicina preventiva, como sería el caso de los sistemas de vacunación. Por otro lado, tenemos la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura, conocida en sus siglas en inglés como la FAO. Y bueno, ellos están especializados en las actividades internacionales de producción de alimentos con la finalidad de acabar con el hambre en el planeta. Actúa en negociar asuntos como la comercialización de alimentos y brinda servicios de consejería y apoyo a países en vías de desarrollo. Principalmente va enfocado a países agrícolas y para dotar de alimento a países pobres. Sin embargo, bueno, todavía observamos que hay muchos países con una pobreza extrema. Hablaríamos también de muchos países tanto de aquí de América Latina como de África, en donde todavía se viven algunas hambrunas. En el ámbito económico tenemos dos organismos. Uno de ellos es el Fondo Monetario Internacional, con sus siglas FMI, y el otro va a ser el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional establece para contribuir al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial, asegurando la estabilidad financiera, facilitando el comercio internacional, promoviendo el alto nivel de empleo y con el objetivo primordial de reducir los índices de pobreza. Por su parte, el Banco Mundial busca erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal, reducir la mortalidad infantil, combatir el VIH-Sida, entre otras enfermedades, y mejorar la salud materna. Esto mediante una serie de créditos que son otorgados para ese tipo de rubros a los países que llegan a solicitar sus créditos. Ahora bien, hay otros organismos que van enfocados hacia la infancia, a la educación, la cultura, la niñez. Uno de ellos es la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que busca contribuir a la consolidación de la paz y la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante la educación, la ciencia, la cultura, la comunicación y la información. Ven en la educación como un medio para salir adelante. El ACNUR, o Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, va más enfocado a los refugiados de guerra, busca salvaguardar los derechos y el bienestar de los refugiados, garantizar que todos puedan ejercer el derecho a solicitar asilo político en otro estado, en otra nación, y así disfrutar de él, identificando soluciones duraderas para los que son refugiados de este tipo de problemáticas, tales como la repatriación voluntaria cuando hay condiciones dignas y seguras para que se puedan establecer. Actualmente algunas naciones en guerra, como en la parte de Medio Oriente, donde se experimenta el fundamentalismo islámico, como lo que es la región de Siria, muchas personas están buscando el asilo político e migrar como refugiados por la violencia extrema en la que están expuestos, pues civiles en general, ¿no? Por último, vamos a hablar de lo que sería la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Y bueno, esta se encarga de proteger los derechos de todos los niños, dar atención a población infantil en estados de pobreza extrema, en comunicación de poblaciones infantiles mediante una serie de propagación de lo que es la medicina preventiva por medio de lo que son las campañas de vacunación de forma gratuita, entre otros tantos programas que promueve la UNICEF en torno a la niñez. En general, bueno, observamos cómo un proceso histórico como sería la Segunda Guerra Mundial tuvo una fuerte ola de problemáticas que sacudió al mundo, sí, pero una de las consecuencias positivas fue el que surgieran todos estos organismos que buscaban precisamente darle un orden al mundo, pero a través de una posición y postura neutral, con la fundación de todos estos organismos internacionales que hasta la fecha están vigentes en todo nuestro planeta. Hasta luego.